Bienvenidos al canal de Estudios Bíblicos. ¿Cómo han estado? Les mando un gran abrazo, un gran saludo. Estoy muy contento de que estén aquí en el canal. Y si estás por primera vez visitando el canal de Estudios Bíblicos, esperamos que te guste. Esperamos que encuentres lo que vienes a buscar, ya que aquí estudiamos la Biblia. Por medio, de Estudios Bíblicos, la palabra de Dios nos contesta cada una de sus preguntas. Pero antes de eso, vamos a tener una palabra de oración, ir hasta el trono de la gracia para alcanzar socorro. Vamos a tratar de tener este estudio bíblico mientras me descargan. Aquí estoy con el cliente, así que traigo una carga aquí para que ellos la descarguen, y mientras eso sucede, vamos a estudiar la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre por siempre. Te damos gracias por tu palabra, que Señor, todos los que vienen a este canal puedan encontrar lo que vienen a buscar, la paz, la tranquilidad, encontrarse con Dios y con el Señor Jesucristo. Perdona nuestras faltas y que tú nos ayudes en el estudio de tu palabra, que podamos desarrollar este tema como tú lo quieres y que pueda ser solamente la verdad que se encuentre en ella y en el Señor Jesucristo. En el nombre de Él te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. En esta hora vamos a estudiar un tema muy interesante, tema que anda por ahí también en las redes sociales, ya varias personas lo han dado, ¿sí? Así que aquí en Estudios Bíblicos no es la excepción. Vamos a tratar de desarrollar también este tema. El tema se titula Pedro mata y come, y vamos a ir al libro de los Gálatas, en el capítulo 2, libro de los Gálatas capítulo 2 y versículo 14, donde nos habla de cuando el apóstol Pablo reprendió a Pedro. Dice en el versículo 14: cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El apóstol Pedro no entendía. O sea que la salvación era para todo el mundo, para gentiles, judíos, para toda clase de personas. Y así que los judíos, especialmente en ese tiempo, cuando no entendían, así como Pedro, ellos creían que el Evangelio y el reino de los cielos, la Escritura, el plan de Dios para salvar al ser humano, el Evangelio eterno, solamente era para los judíos, no era para los gentiles. Ellos creían muy mal acerca y también hablaban y medio juzgaban a los judíos, especialmente a los gentiles. Hablaban muy mal a los gentiles. Cuando oraban en el templo, los gentiles los tenían adorando en otro lado y los judíos estaban dentro del templo. Así que imagínense cómo él pensaba, cómo él opinaba acerca de los gentiles. Vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 10, libro de los Hechos, y vamos a leer del versículo del versículo 9. Vamos a leerlo del 9. Del libro de Hechos, capítulo 10, versículo 9 en adelante. O sea, lo que dice el libro santo de nuestro Dios. Como ya les dije, que es en el capítulo 10, para leer del versículo 9, dice la palabra del Señor: al día siguiente, cuando ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, que era como el mediodía. Sintió hambre y quiso comer, y mientras le preparaban algo le vino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo como un gran lienzo atado por las 4 puntas, bajaba hasta el suelo. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: Señor, no,
ninguna cosa profana e impura he comido jamás. Pedro sabía muy bien lo que decía el libro de Levíticos capítulo 11, donde ahí se especifica cuáles son los animales que se deben de comer y cuáles no, o sea, de los limpios y los impuros. Dice que él nunca había comido ningún animal impuro que Dios había prohibido comer. Por eso le dijo al Señor. Pero el Señor le decía a Pedro, mata y come, porque él creía así acerca de los gentiles, que era como gente impura. La voz le habló por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames profano. Dios en ningún momento había limpiado los animales impuros, había dicho que esos no se deben de comer, que eran impuros, sino a lo que se estaba refiriendo era a los gentiles, o sea, a los seres humanos. Estaba hablando de seres humanos. La voz le habló por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames profano. Esto sucedió 3 veces y el lienzo fue subido al cielo. El versículo 16, esto sucedió 3 veces y el lienzo fue subido al cielo. Es muy peligroso cuando no hay discernimiento de la palabra de Dios y se interpreta fuera de su contexto lo que la palabra de Dios quiere decir. El Señor, cuando le estaba diciendo a Pedro, mata y come, porque Pedro tenía hambre, el Señor no se estaba contradiciendo, Él se estaba refiriendo a seres humanos. Si leemos aquí mismo en el capítulo 10 del libro de Hechos, de Hechos capítulo 10, si leemos especialmente del versículo 1 al 6, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, piadoso, que temía a Dios con toda su casa, y que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El versículo 3, este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, o sea, como las 3 de la tarde, que un ángel de Dios estaba en su cuarto y le decía, Cornelio. Él lo miró fijamente y espantado preguntó, ¿qué quieres, Señor? El ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han subido como un memorial ante Dios. Envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. ¿Quién era Simón? O sea, Simón Pedro, el apóstol Pedro, de sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón el curtidor, que tenía su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Así que aquí vemos la palabra de Dios, que en ese momento, o sea, que Pedro tenía hambre, y se le estaba mostrando este sueño, especialmente a Cornelio. O sea, lo mismo que estaba pasando allá donde estaba Pedro. Los judíos, recordemos esto, los judíos no podían tratar a los gentiles. Los tenían como inmundos, como gente que no era buena, como gente que Dios no se agradaba de ellos. Tenía, o sea, especialmente los judíos y los gentiles tenían muy mala relación, pero en especial los judíos hacia los gentiles, y así es como Pedro opinaba de ellos y pensaba. La expresión Pedro mata y come significa, Pedro predica el evangelio a judíos y a gentiles. No te dediques solamente a los judíos. Aquí mismo en el capítulo 10, del libro de los Hechos, vamos a leer el versículo 28 para que podamos entender de Pedro mata y come. Versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame profano o impuro. Aquí vemos la explicación. Aquí era lo que se estaba refiriendo el Señor cuando le dijo a Pedro, Pedro mata y come. Y era especialmente un momento que Pedro tenía hambre. Se estaba refiriendo a seres humanos. Aquí está explicando Pedro, o sea, la visión de lo que Dios le había mostrado. Versículo 34 y 35. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo,
En verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Se estaba refiriendo nuevamente a seres humanos, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. Dios no hace excepción de personas. Y también en el libro de Hechos, capítulo 15, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 15, para leer versículos 6 al 11. Fíjense lo que dice el libro de Hechos, capítulo 6, capítulo 15, del versículo 6 al 11. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para tratar este asunto. Después de mucha discusión, se levantó Pedro y dijo, fíjense lo que dijo Pedro: hermanos, vosotros sabéis que hace algún tiempo Dios me eligió para que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, los reconoció, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros los judíos. ¿Se imaginan? Y ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es muy linda, o sea, la palabra de Dios. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, pues por la fe purificó sus corazones también a los gentiles. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos igual que ellos. Tanto los judíos como los gentiles podían ser salvos. Y hoy mismo todas las naciones también pueden ser salvas. Ahora vamos a leer el versículo 28 del mismo capítulo 10 de Hechos, versículo 28-29. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis, versículo 29, que os abstengáis de alimentos sacrificados a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de fornicación. Haréis bien en guardaros de estas cosas. O sea, ese es el consejo de Dios, pasarlo bien. Que nos abstengamos de toda clase de animal impuro. Y así que lo que Dios le estaba diciendo a Pedro que comiera, Dios no le estaba diciendo que comiera esos animales, sino que el reino de los cielos también era para los gentiles. Estaba hablando de personas. Y a Pedro le quedó muy claro la visión del lienzo. Vamos a regresar al capítulo 10 del libro de Hechos. Para leer, por favor, ahí en el versículo 15. Para que entendamos eso de Pedro mata y come. Porque mucha gente lo malinterpreta, lo malentiende. La voz le habló por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames profano, refiriéndose especialmente a seres humanos. O sea, la palabra de Dios es muy clara. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5. Libro a los Efesios, capítulo 5. Y para leer versículos del 1 al 7. Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 7. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Pero fornicación y toda impureza o codicia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras indecentes, ni necedades, ni chistes torpes, que no convienen, sino acciones de gracias. Porque sabed bien que ningún fornicario impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Versículo 7. Por tanto, no participéis con ellos. O sea, los santos entienden muy bien de eso de los animales inmundos, y eso también de Pedro mata y come, los cristianos que han nacido de nuevo, y también que el reino de los cielos
también tanto es para judíos como para gentiles, para mexicanos, americanos, indios, para toda clase de personas. Vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 6. Libro de 1 de Corintios capítulo 6. Y vamos a leer versículos del 7 al 11. 1 de Corintios capítulo 6, versículos 7 al 11, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios se interpreta sola. Versículo 7. Por cierto, ya es una falta que tengáis pleitos entre vosotros. Más bien, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. ¿Quién más? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso erais algunos. Eso éramos antes de conocer a Jesús. Pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que el cristiano ya no está tampoco para comer animales o carne inmunda, puerco o otra clase de animales. Eso éramos antes de conocer a Jesús. Pero ahora que conocemos a Jesús, somos otras personas, somos uno en Cristo Jesús. Somos gente santa, somos real sacerdocio, gente que fue llamada para predicar el Evangelio, para amar a Jesús, amar sus santas escrituras. Libro de 1 de Corintios, aquí mismo, capítulo 10. Vamos a ir al capítulo 10 de 1 de Corintios, para leer versículo 31 al 33. La palabra de Dios es muy clara acerca de este punto de Pedro mata y come. Pedro nunca comió carnes inmundas. Dijo, yo nunca he comido. Y esto sucedió mucho después de la cruz del Calvario. Muchos creen que en la cruz del Calvario se justificó el comer toda clase de carnes inmundas. Pero no, Pedro lo está diciendo, nunca lo he comido. Y muchos años después de la cruz del Calvario. Pero leamos pues versículo 31 al 33. Dice el Señor en 1 Corintios capítulo 10. Dice, así, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El apóstol Pablo tampoco se contradice. Muchos cristianos a veces malinterpretan las cosas que dice Pablo, pero aquí está hablando él mismo. O sea, Pablo nunca se contradice. Así que el Señor les bendiga y que este estudio, esta enseñanza les haya servido de algo, o sea, que puedan comprender. Y si no, lo que no se comprende o no me comprendieron a mí, lo va a perfeccionar y los va a ayudar a entender el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y gracias por haberse quedado hasta el final del video. Y que el Señor los bendiga siempre. Y gracias por ver estos videos de estudios bíblicos. Bueno, hasta pronto. Nos vemos. Adiós.